El siguiente trabajo es para el área de cultura ambiental. Somos estudiantes de la Universidad Católica del Norte. Los integrantes de nuestro grupo son Michelle Albeiro Barajas Pérez, Luis David Ramírez Gómez, Wilfrido José Peinado Méndez y quien les habla, Delimberto Jiménez León. Cultura ambiental. Antes de adentrarnos, o mejor, para comprender todo lo que implica esta temática, es necesario detenernos un momento a analizar el significado o lo que implica, lo que abarca el término cultura. Aristóteles, en su obra La República, nos va a decir que el ser humano es un ser político por naturaleza. Y con ello, lo que nos quiere indicar es que el ser humano es un ser social. Es decir, que naturalmente el ser humano es un ser que interactúa permanentemente, se relaciona, ya sea con su entorno, con el mundo o con otros seres semejantes a él. Y estas diferentes formas en las cuales el ser humano interactúa o se relaciona es lo que se denomina cultura. De manera que podemos decirlo que la cultura es el conjunto de modo de vida, costumbres, conocimientos que las personas o un grupo social tiene para relacionarse. ¿Esto qué implica? Implica entonces que el término cultura, de entrada, es un término polisémico. ¿Por qué? Porque hace referencia o abarca precisamente a esas características y conocimientos de un grupo particular de personas. De manera que la cultura forma parte de nosotros, no es algo aparte de nosotros, sino que es algo connatural al ser humano. El ser humano es un ser, podemos decirlo, cultural por naturaleza. Es decir, que tiene modos distintos, formas diferentes de relacionarse. Y esta manera en que el ser humano o en que un grupo determinado de personas se relaciona, también le va dando una identidad. La cultura entonces forma parte de nosotros y configura nuestra identidad. Y en efecto, la cultura integra entonces un entramado de expresiones, manifestaciones, hábitos, acciones y comportamientos que van a influir no solamente en la cosmovisión y estilo de vida de los individuos pertenecientes a un determinado grupo social, sino que también influye en la transformación de las realidades y los entornos en los cuales cohabita un determinado grupo social. En este orden de ideas, teniendo presente lo que es la cultura, podemos comprender ahora lo que significa la cultura ambiental. Cultura ambiental, en efecto, es ese modo en que los individuos, las personas, se relacionan con el medio ambiente. Y detrás de esta forma de relacionarse existen unos valores que son los que determinan unas creencias, actitudes o formas de comportamiento que las personas asumen frente al medio ambiente. De tal forma que la cultura ambiental lo que busca es promover y educar en aquellos valores que llevan al cuidado y protección del medio ambiente y los recursos naturales. Esto con la finalidad de generar una mayor conciencia ecológica y una mejor calidad de vida. ¿Qué son los valores, creencias, actitudes y componentes ambientales? Dentro de esta pregunta vamos a ver diferentes aspectos en cuanto a valores ambientales, creencias ambientales, actitudes ambientales y componentes ambientales. Todo esto hace referencia a la conducta que tiene la persona con el medio ambiente.
Es decir, que todo el ser humano tiene que hacer un buen uso de la casa común, como dice el Papa Francisco, que la casa común es de todos y para todos. Es decir, que hay que cuidar los bienes naturales que aquella casa o que esta casa nos presenta. Luego, aquí están los valores ambientales. Aquí hay una definición. Dice que cada ser humano a lo largo de su historia de vida construye su propio repertorio de valores individuales, los cuales determinan su acción sobre el ambiente. Esto es lo mismo que he dicho yo, que aquella todas las personas deben cuidar el medio ambiente. Cuidarlo porque el medio ambiente a nosotros nos da vida y ella produce vida a la vez también. Y recordamos que los valores son actitudes que uno tiene, cosas buenas que uno tiene. Entonces uno debe tener cosas buenas para con la creación, para con el medio ambiente también. Ya aquí vemos actitudes ambientales. Aquí pues, se citan varios autores que nos van a hablar sobre estas actitudes, pero en la actualidad nos vamos a quedar que en la actualidad las actitudes hacia el medio ambiente surgen entre la mezcla de valores y creencias. Eso se da en ámbitos ya sea sociocultural, se reconoce en ámbitos filosóficos, ambiental, económico, pero siempre van a ir de la mano, es decir, van a ir mezclados los valores con las actitudes, pero siempre en pro del medio ambiente. Dice que el medio ambiente existen varios componentes que nos hablan acerca del medio ambiente o cómo está compuesto nuestro medio ambiente. Él comprende cuestiones físicas o componentes físicos, digámoslo de esa manera, como el aire, la temperatura, relieves, montañas, suelos, cuerpos de agua, también microorganismos, todo eso es lo que tiene nuestro medio ambiente, que hace parte también de los componentes, pero como les decía hace un minuto, todo esto, todo esto va de la mano, lo que es las creencias, lo que son los valores, lo que son los componentes ambientales, todo va de la mano, todo va de la mano para que el hombre cuide la casa común, para que el hombre cuide el medio ambiente. Vamos a ver en esta diapositiva qué relación se da entre la cultura y la conservación del patrimonio ambiental. Esto es sencillo. Así como uno cuida el patrimonio que es heredado, hablo de patrimonio ambiental, que es heredado de generación en generación, que ha sido heredado de una tradición, pues así también tiene que ser la cultura de nosotros, tiene que ser una cultura, una cultura ambiental eh, cuidada, una cultura ambiental venida desde tradición, es decir, que debe ser cuidada desde tradición y para las generaciones futuras, es decir, que debe ser cuidada en todo ese proceso, así como el patrimonio, así debe ser cuidada también la cultura ambiental. ¿Por qué? Porque es un patrimonio también, es un patrimonio ambiental y ambas van de la mano y ambas, el ser humano está en ambas, el ser humano está inmerso en ambas, está en cuanto al patrimonio también y está en cuanto a la cultura ambiental, es decir, el hombre debe conservar el patrimonio ambiental y debe conservar la cultura ambiental. ¿Para qué? Para hacerlo cada día más sano y sin menos contaminación. Y aquí esto es el punto donde nos ponían que del lugar de origen mencionáramos dos aspectos relacionados con la cultura de la comunidad que han llevado a que se deteriore una sociedad con una identidad. Nosotros elegimos el Banco Magdalena. Aquí hay una descripción del banco, donde está ubicado, en el cono sur del departamento del Magdalena. Está bañado por los ríos Magdalena y Cesar y tiene diferentes ciénegas también a su alrededor. Escogimos el banco porque primero se da una contaminación al río Magdalena y la gente a veces pierde el horizonte o el sentido del río, y el río para el banco es producción de trabajo. O sea, si el pescador no pesca ahí en el banco, pues no hay trabajo en el banco. Es como una fuente de ingreso también, pero lo contaminan arrojando basura, pero lo contaminan
lanchas que pasan por allí, derraman petróleo, derraman gasolina. Entonces todo eso se ve en el Banco Magdalena y eso ha ido que muchas familias pierdan seres queridos por la contaminación que les lleva el río. Otra que cogimos fue la contaminación al ambiente por las quemas de basura. Es algo interesante. En los pueblos uno ve la gente en los patios quemando basura y eso contamina al medio ambiente y enferma a todas las personas que están a su alrededor. Y todo eso también causa que las personas vayan emigrando o que vayan cogiendo para otro lugar y se va perdiendo como la identidad cultural que se tenía ahí en ese pueblo. Entonces es la falta de cultura ciudadana que se da allí en el banco. Ahora sigamos con la educación ambiental. La educación ambiental es importante y primordial en este trasegar de aprendizaje que debido a esta conseguimos una concientización ante todos los entes, ya no sea simplemente los entes gubernamentales ni los entes académicos, sino esta educación ambiental va directamente también a la comunidad en general. Es, aparte de concientizar, transmite enseñanzas a la ciudadanía acerca del entorno natural. Todo esto debido para proteger, promover, prever y buscar el porvenir y la prosperidad del medio ambiente. Recordemos que este es bastante fundamental y primordial a la hora de la coexistencia junto a nosotros, puesto que es el entorno en donde habitamos y es inherente y consustancial su existencia y su trasegar e importancia para llevar nosotros una vida también totalmente sana, adecuada y digna. Tiene varios componentes la educación ambiental. Sin embargo, voy a nombrar los más importantes en estos hitos, en estos ámbitos e ítems de la educación ambiental, como lo es la conciencia y la sensibilidad. Este es el más importante y a su vez es el más usado debido a que usualmente en nuestros colegios, en nuestra primaria y secundaria, se nos enseña sobre la importancia del medio ambiente, sobre los cuidados que debemos tener junto al medio ambiente, como por ejemplo los cuidados que tenemos que tener con el agua y lo importante que es el agua, los recursos renovables y no renovables y la sensibilidad, porque no solo es de conocer y llenarnos de información acerca del medio ambiente, debemos ser sensibles que en nuestras manos está su porvenir y el porvenir del medio ambiente no solo es nuestro porvenir también, es el porvenir de nuestras generaciones futuras. Y así a grosso modo también tocaré el conocimiento y el entendimiento, que es simplemente llenarnos de conocimiento. Yo diría que aquí sería desde un punto de vista nociológico, que es el conocimiento en general y no científico, y las actitudes de preocupación y motivación. Si logramos ver todos estos puntos consiguientes a lo anterior, están relacionados directamente con el primero, que es conciencia y sensibilidad. Estas actitudes de preocupación y motivación es lo mismo que hablé anteriormente de promoción y prevención para mantener un correcto e idóneo cuidado con el medio ambiente. Las actividades para identificar y contribuir ya son actividades no solo de conocer, son actividades totalmente de hacer. Nosotros debemos identificar cuáles son las causas o tópicos que afectan al medio ambiente, en qué se está viendo vulnerado y amenazado este, para poder así contribuir a resarcir y a solucionar estos problemas que nos competen a absolutamente todos. Y la participación es la participación no solo en la educación ambiental y conocerla, sino también en lo que propone la educación ambiental.
La pregunta que se formuló durante este formulario es si la educación ambiental solo está dirigida a los estudiantes e instituciones educativas. La respuesta es rotundamente no, puesto que la finalidad de la educación ambiental es hacer un cambio. La finalidad es promover la prosperidad social y general. Y esa prosperidad social y general comprende directamente a la sociedad y a las personas en general. Y al comprenderlas a estas, comprende a un conglomerado grandísimo que compone nuestra civilización, nuestro Estado y nuestra nación. Por tanto, no solo se podría limitar a los estudiantes y a las instituciones educativas. Claro, hay que aclarar, estos susodichos pertenecen a la sociedad, pero no la comprenden toda. Así que la educación ambiental va para todos los entes que conforman la sociedad. Bueno, entonces, ahorita nos situamos en tres conceptos, tres campos de actuación donde se desarrolla todo este proceso de cultura ambiental. Entonces, encontramos primero los proyectos de ambientales escolares, los proyectos ambientales universitarios y los proyectos ciudadanos de educación ambiental. Referente a lo propuesto en la actividad, pues entonces pudimos consultar y se puede evidenciar que en cada campo de actuación la cultura ambiental cumple un papel preponderante y un papel significativo dentro de ese desarrollo social y dentro de ese proyecto que cada vez avanza y no se queda estancado. Pues el proyecto, cuando se habla de una manera ambiental, es un proyecto que tiene unos ítems y que esos ítems se van desarrollando a pesar y a medida de lo que se encuentra en la cultura. Sabemos, y ya el compañero Wilfrido lo señalaba, que la cultura muchas veces se ve afectada a causa de que la gente, por verse inmiscuidos en los problemas ambientales, pues toman otras regiones, van a otros territorios y entonces la cultura se empieza a desvirtuar un poco sobre el concepto y sobre el campo de actuación en la cual se vive. Y es por eso que allí, pues, este primer término, PARAE, proyectos ambientales escolares, empieza a forjar de una manera pedagógica el querer de la cultura en medio de la sociedad. Entonces, frente a este planteamiento de lo que socialmente se puede experimentar, surge que en las instituciones y en universidades los proyectos de educación ambiental se dan precisamente con el fin de tener un mayor acercamiento a lo que se nos pide en el hoy. Sabemos que el hoy ha sido pues muy golpeado por culturas que han venido a cambiar las raíces propias de cada región, de cada territorio. Y en muchos ámbitos, pues esto tiene una repercusión muy grande, ya que las nuevas generaciones se ven totalmente alejadas de todo este tema ambiental y de todo este tema cultural, porque ya en este siglo en la cual nosotros vivimos, quienes nacen, ¿sí? Quienes son dueños de este siglo, pues ya su cultura es totalmente distinta a una tradición, a unas raíces que vienen del atrás. Entonces, frente a esto, estos proyectos incorporan problemáticas ambientales de una localidad específica. Y es aquí donde se desarrolla el querer de las instituciones educativas, teniendo en cuenta su dinámica natural y sociocultural. En definitiva,
lo que quieren los proyectos ambientales escolares es volver a las raíces, volver al contexto, no es contextualizar el propio contexto en el cual el ser humano, en el cual el hombre está totalmente inmerso. Frente a estos proyectos, pues entonces encontramos también FRAU, estos proyectos ambientales universitarios, pues ya tienen un ámbito de actuación pues más concreto, ya no va a ser desde una pedagogía, sino ya desde un nivel más avanzado. Y aquí podemos ver las estrategias. La pedagogía que se iba utilizando para volver a las raíces se hace más concreto aquí en este proyecto universitario, ya que aquí encontramos dentro de esa dimensión ambiental, pues un currículum totalmente de educación superior. Y aquí entonces vamos a tener presentes lo que es las estrategias. ¿Estrategias para qué? Estrategias para la implantación de proyectos ambientales universitarios, que estos se deben involucrar en unas dinámicas ambientales locales y distritales en los procesos de educación impartidos desde los diferentes programas académicos que se dan en las universidades. Y como un tercer concepto encontramos Proceda. Este Proceda es el Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental. Entonces, frente a esto, pues se puede decir que los términos anteriores se dan desde un planteamiento totalmente académico, dentro de una educación inicial y una educación de nivel superior. Ahora, este proyecto es de una iniciativa comunitaria. Entonces, este proyecto lo podemos relacionar mucho con el punto que nuestro compañero Wilfrido exponía cuando señalaba y resaltaba que habíamos escogido la región del Banco Magdalena como una región totalmente pues afectada por esta parte ambiental, y que lo que se debe buscar en esta región es un accionar totalmente mancomunado desde una acción social. Todos debemos aportar para que la contaminación ambiental, todos debemos aportar para que la cultura ambiental no siga avanzando y no siga retrocediendo, sino que se mantenga y se trabaje por mejorarla. Entonces, si se da una contaminación ambiental por las basuras, si se da una contaminación ambiental por todos estos químicos, líquidos inflamables, pues la comunidad debe ser la pionera y la que debe trabajar por sacar adelante todos estos procesos ambientales, porque los primeros que van a ser beneficiados pues es la misma comunidad. Entonces, esto referente a estos conceptos que se podían consultar y que podemos evidenciar. Ahora, estos conceptos requieren una contextualización, y esa contextualización se da y se realiza a medida de un estudio sistemático. ¿Y un estudio sistemático de qué? Pues un estudio sistemático de la realidad ambiental que está en una localidad específica, en un territorio específico. Y en ese territorio específico se pueden extraer, se puede sustraer los aspectos sociales, los aspectos culturales, aspectos económicos, políticos, entre otros. Pero esto van a ser los aspectos más importantes. Y aquí encontramos 4 puntos de la cual esa contextualización se hace plena. Primero, una situación ambiental en esa localidad. Segundo, una planeación. Tercero, una implementación. Y cuarto, una evaluación y seguimiento. Ahora, encontramos y se nos pedía consultar sobre una experiencia en educación ambiental.
en esta experiencia de educación ambiental, pues se pueden encontrar infinidad de experiencias, pero quisimos centrarnos en esta. Y se dice que la educación ambiental es un campo interdisciplinario en constante proceso de desarrollo y reformulación. No está estancado, se reformula. Y encontramos que en México se habla de una solidaridad ambiental. Esa solidaridad ambiental se titula, entre comillas, como una ecología. Y sabemos que la ecología o de la ecología se ha hablado a nivel político, a nivel cultural, a nivel eclesiástico, donde esa ecología debe siempre estar tocada por el hombre. Y el hombre no se puede separar de ella. Entonces, aquí frente a esto, encontramos un proceso, y ese proceso que se da está encauzado por unos puntos concretos. Primero, una sensibilización y una motivación para poder desarrollar esas experiencias ambientales. Se busca una actitud positiva, actitud en un medio ambiental que se logra motivando y estimulando sentimientos con el fin de sensibilizarse en torno al paisaje, a la región, a la vida comunal. Segundo, un conocimiento y una información. Se necesita y se requiere una información. Primero lo que ocurre en el entorno y posteriormente se va a considerar lo que puede llegar a ese entorno. Tercero, una experimentación e interacción. Esto se da pues por medio de esas experiencias. Asimismo, encontramos las capacidades del desarrollo y ese desarrollo pues nos va a llevar a encontrar habilidades, una valoración y una responsabilidad y una acción voluntaria y una participación. Entonces, esto referente a este proceso que se lleva. Ahora encontramos los tipos de investigación. Entonces, estos tipos encontramos que se desarrollan dentro de una metodología cualitativa, porque no podemos solamente reducirlo a una metodología cuantitativa, sino que esto debe ser un proceso, un trabajo donde la investigación arroja datos descriptivos y concretos. Y aquí entonces encontramos 4 puntos, donde estos tipos de investigación se concretizan. Primero, la afectividad. Estos son civilizados y motivados. Segundo, la cognitividad, la parte cognitiva. Estos obtienen conocimientos ambientales y se desarrollan mostrando capacidades. Y una conactividad, una parte conactiva donde se puede lograr el proceso ambiental. Para concluir así que la parte activa debe ser la parte donde se lleve a experimentar y a interactuar con la propia naturaleza. Entonces aquí vemos pues las referencias que se consignaron en el trabajo y que también las dejamos consignadas en esta presentación.